Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenido a su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Hermano, muy buenos días. Hoy, como todos los domingos, tenemos un tiempo en la cual vamos a tener un tiempo de palabra. Pero primero vamos a ir a un versículo que está en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice así: Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, es la palabra siempre revelando la voluntad del Señor en nuestra vida. Y estamos preparándonos para este hermoso tiempo, la cual Dios nos hablará mediante su palabra. Gracias. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvarme. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará, toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará la creación. A una sola voz, cielo, tierra y mar hablan de tu amor y de tu bondad. Toda la gloria es de Cristo. Del amanecer al anochecer, en cada momento te seguiré. Toda la gloria es de Cristo. Dios eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará la creación, y nombre sin igual, solo en Él hay esperanza. Cantará mi corazón. Sé exaltado en todo Dios, y vivo para tu gloria, para tu gloria. Sé exaltado en todo Dios, vivo para tu gloria, para tu gloria. Sé exaltado en todo Dios, vivo para tu gloria, para tu gloria.
la creación, nombre sin igual, solo en él hay esperanza. Cantará, cantará mi corazón. Sé exaltado en todo Dios. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Sé exaltado en todo Dios. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Sé exaltado en todo Dios. Vivo para tu gloria, para tu gloria. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que vamos a orar por este tiempo maravilloso que el Señor ha dispuesto. Señor, gracias por este tiempo. Seas tú hablándonos, Señor, en este tiempo, mediante tu palabra. Seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, porque ciertamente necesitamos, Señor, conocerte a ti. Necesitamos creer en ti. Necesitamos, Señor, verte a ti en nuestra vida personal. Señor, gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos permites, Señor, meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y empezamos este tiempo con una pregunta. La pregunta que podemos hacernos y la que hago es: ¿podrá amar a alguien a quien no conoce? ¿Podrás amar a alguien que no conoces? Y lo cierto es que es difícil que eso suceda. ¿Por qué digo y por qué hago esta pregunta? Porque el tema de hoy trata un poco de ello y de entender que no solamente el amar a Dios consiste en decir tantas palabras, en tener muchos sentimientos encontrados y botar muchas lágrimas, sino el amor a Dios también. La palabra lo da a entender que se expresa en hechos, en obediencia. Pero lo vamos a poder un poco mencionar en un escenario que la palabra nos da a entender que el Señor Jesús dice a alguien: por cuanto aquella persona amó mucho. Y la palabra del Señor nos va a llevar a comprender que esta obra solamente Dios la puede hacer en el corazón del hombre. Él es el autor de la obra que ha comenzado en el corazón de aquella persona. Si Dios nos llamó, si Dios te llamó, Él te llamó con un propósito. Él te llamó para que su obra que empezó en tu vida se vaya perfeccionando. Es un proceso. En este proceso van a acontecer muchas cosas, pero lo cierto es que Dios es fiel. ¿Es fiel en qué? ¿O a qué? Es fiel a la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Así que vamos a leer Lucas capítulo 7, verso del 36 hacia adelante. Dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies,
Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué interesante escenario, ¿verdad? Porque vemos un escenario donde un fariseo llamado Simón le está invitando constantemente al Señor Jesús que entre en su casa. Y usualmente en la cultura judía, ¿no?, cuando uno era invitado por otra persona, por otro judío, a su casa tenía que tener un cordial recibimiento, ¿verdad? Como acá lo menciona el Señor Jesús. Agua para sus pies, había que tener que darle un saludo cordial con un beso, ungirle con aceite su cabeza. Pero eso no hace el fariseo. Desde un principio él no lo hace. Pero vemos por otro lado que él estaba constantemente invitando a Jesús a que entre a su casa. Una vez entrado en la casa, vemos que el fariseo no hace ello, ¿verdad? Y los que están en esta casa también son fariseos, porque cuando leemos, vemos que este hombre, Simón, está rechazando constantemente a este tipo de persona como esta mujer que es pecadora. Por eso cuando leemos la palabra en este escenario, hay un versículo que nos da a entender también que Simón está mirando al Señor Jesús no como esta mujer está mirando al Señor Jesús. Simón está mirando al Señor Jesús de una forma muy lejana acerca de quién es el Señor Jesús, qué representa el Señor Jesús en ese momento. Simón no le está mirando de esa forma. Y nos preguntamos entonces, ¿para qué invita? ¿Para qué invita al Señor a su casa? Vamos a leer un versículo que dice en el verso 39, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pregunta: ¿Simón creía en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Lo veía como la promesa de Dios? No, ¿verdad? Porque las palabras de Simón es: ¿y quién es este? Si supiera, ¿no?, que la mujer que le toca es pecadora. Y empieza la palabra a mostrarnos que este hombre para nada está creyendo en Jesús, para nada lo está mirando como Él es, y mucho menos está creyendo en sus palabras. Vemos que en este lugar también se encuentran las demás personas como él, también fariseos. Y dice el verso 49, dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este?
Y vemos este escenario como la palabra nos da a entender que hay dos tipos de personas. Por un lado, ¿verdad?, una mujer que está viendo de una forma distinta al Señor Jesús y por ende la forma como lo está mirando, la forma como lo está viendo, lo lleva a moverse ahí de una forma totalmente impresionante lo que está haciendo esta mujer con el Señor Jesús, a diferencia de Simón y los demás que están en esa casa. Ahora la palabra del Señor nos brinda, ¿verdad?, este escenario para poder comprender que también hoy en día hay mucha gente que puede estar diciendo o puede estar pensando o puede estar creyendo que el Señor Jesús solamente ha venido para ayudarlo, solamente está el Señor Jesús en su vida para protegerlo, para que lo libre de cualquier acontecimiento perjudicable para su vida. Pero lo cierto es que no lo está mirando como el Señor que es, sino está mirando a un Jesús que ha construido o estructurado en su mente que este Jesús lo va a ayudar siempre, que este Jesús siempre le va a perdonar. Y no lo está mirando como el Señor Jesús, como la obra que Él ha hecho para su vida. ¿Qué obra ha hecho el Señor Jesús? Ha hecho una obra en la cual el hombre es transformado por la obra que Cristo ha hecho. Una obra que se va a dar en la vida del creyente por medio de su palabra, continuamente regada en ese corazón, donde Dios hace una obra transformadora en el corazón del hombre. Porque Dios no solamente está para ayudar al hombre. Ahora, lo cierto es que sucederá. Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios, ¿verdad?, que protector, nuestro refugio es Él. Gloria a Dios. Pero la obra que Dios hace en el corazón del hombre, en el corazón de aquel que ha traído, de aquella que ha llamado, es una obra transformadora, que es llamado con un propósito de que su vida sea transformada, de que su entendimiento sea alumbrado, de que sus pasos sean enderezados por la palabra de Dios. Y solamente eso se va a dar por la continuidad de la palabra oída sobre su vida. Ahora, este escenario vemos algo distinto, ¿verdad? Porque vemos que la mujer empieza a mirar al Señor Jesús de una forma correcta. Empieza a moverse de una forma distinta, ¿verdad? Y la palabra nos dice en un versículo, Hebreos 4:2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué interesante, ¿no? Y acá vemos que es importante, ¿verdad?, mirar la palabra del Señor, como aquel medio por el cual podemos conocer a Dios. No podemos tomar la palabra como algo más que estamos haciendo por cumplir con Dios, sino es el medio por el cual usted y yo podemos conocer al Dios verdadero, a un Dios real, donde su palabra en nuestra vida personal se va a hacer real en nuestro caminar. Y ciertamente ese es un proceso, no es de noche a la mañana. Y cada uno tiene su proceso, porque cada uno es distinto y cada uno tiene un corazón único, ¿verdad? Ahora nos ponemos a hacer otra vez esta pregunta. ¿Podrá amar a alguien a quien no conoce? ¿Podrás amar a alguien que no conoces? Mucha gente dice amar a Dios, pero no lo conoce, porque no hay palabra continuamente oída en su vida.
Capaz algunos creyentes toman la palabra por cumplir, pero no la meditan. Y esta palabra está dada en la vida del hombre, en la vida del creyente, a quien Dios ha traído, a quien Dios ha llamado para que lo medite. Porque mediante la palabra de Dios, Dios se da a conocer en la vida de aquella persona. Ahora lo interesante, ¿verdad?, que vemos en la palabra, que el Señor Jesús empieza a decir a esta mujer, en el verso 47, le dice el Señor Jesús a esta mujer, le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Leamos el verso 50 y dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué impresionante, porque vemos que desde un principio la fe en ella es la que ha generado algo en su corazón, es la que ha producido algo en ella que empieza a moverse de una forma distinta que los demás, por la fe, porque dice la palabra: tu fe te ha salvado. Esta fe que dice en Romanos 10:17, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una fe verdadera, no una fe falsa, no una fe emocional, sino una fe que está basada en la palabra. Esta fe, ¿verdad?, mueve a esta mujer de una forma distinta, porque esta fe le lleva a mirar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como la promesa de Dios, y por ende ella está honrando al Señor Jesús en ese momento. Ella está quebrada, ella está simplemente a los pies del Señor Jesús. Y eso es lo que hace la fe, nos lleva a estar a los pies de nuestro Señor. Y esta mujer está a los pies del Señor Jesús, quebrada, está haciendo lo que los demás no entienden, lo que está haciendo esta mujer, ¿no? Y empiezan simplemente a juzgarla. Ahora la palabra del Señor nos dice y nos da a entender algo interesante, ¿no? Que en este escenario hay dos formas que están viendo al Señor Jesús. Por un lado está Simón el fariseo y las demás personas que invitan a Jesús a su casa, que lo invitan a su mesa, que están con él conversando, pero no lo están viendo de una forma correcta, no lo están mirando de una forma correcta, no están creyendo en él de una forma correcta. Pero vemos por otro lado a esta mujer que no ha sido invitada a esa casa, pero apenas supo que Jesús estaba en este lugar y fue sin temor al rechazo, y fue porque estaba el Señor Jesús en ese lugar, y la fe en ella empezó a moverla, empezó a dirigir sus pasos, empezó a hacer lo que la palabra empezó a generar en ella, porque estaba delante de ella, estaba el Mesías, el enviado por Dios. Y ahora la palabra del Señor nos dice algo interesante, ¿verdad?, en este versículo, que a veces lo leemos y lo entendemos de una forma muy distinta. Dice en el verso 47, ¿no? Y dice en este versículo lo que la palabra menciona y lo que Jesús dice: porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué interesante, ¿no? Porque vemos que esta mujer es pecadora, ¿verdad? La palabra dice que esta mujer de la ciudad es pecadora. Eso quiere decir que es una mujer rechazada, es una mujer juzgada, criticada en ese tiempo. Pero vemos que esta mujer, por X acciones, está siendo condenada por el hombre, y ella está viviendo simplemente lo que hay en su corazón. Ella está viviendo su naturaleza.
Lo cierto es que la palabra nos enseña que el corazón del hombre está contaminado por el pecado. Y tarde o temprano es cuestión de tiempo que se manifieste lo que hay en su corazón. Un corazón engañoso, un corazón perverso, un corazón pecaminoso en gran manera. Y va a manifestarse mediante las acciones que aquella persona va a cometer. En este caso, esta mujer está viviendo eso. Y la palabra nos enseña que Jesús le dice, ¿no? A Simón le dice que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Y por qué amó mucho esta mujer? Porque la fe en ella le hizo moverse de esa forma. ¿Y cómo la fe le hizo moverse de esa forma a esta mujer? Por medio de la palabra oída en su vida. Esto quiere decir que la palabra del Señor, la palabra de Dios produce eso en la vida, en el corazón del hombre. Porque muchos pensamos, o muchos han pensado, que en este caso, en este escenario, vemos que esta mujer es pecadora y está teniendo una vida, podemos decir, inmoral. Está cometiendo acciones inmorales o incorrectas en su vida. Es conocido por toda la ciudad. Y dice la palabra, por cuanto esta mujer fue perdonada, ¿verdad? De sus pecados amó mucho. Más el que dice acá, más a quien se le perdona poco, poco ama. Lo cierto es que cuando meditamos en la palabra del Señor, vamos a ver que esta palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en la vida del creyente, en el corazón del hombre? Le hace ver su condición, le hace ver realmente cómo se encuentra su corazón. Por eso dice en Romanos 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la palabra del Señor. Es por medio de la palabra del Señor que el hombre entiende cuál es su condición espiritual. Cómo se encuentra su condición. Separado de Dios, una condición totalmente perversa, una condición totalmente corrupta. La palabra del Señor nos hace ver ello. No con la intención de condenarnos o con la intención de acusarnos, sino con la intención de comprender y entender que la obra que Dios ha hecho para tu vida es una obra en la cual tú has sido llamado y traído para que seas renacido, para que seas vuelto a nacer, para que dejes de confiar en ti mismo, para que dejes de confiar en ti misma, para que no te apoyes en tu propia prudencia, como dice la palabra, sino te fíes de Jehová de todo tu corazón, para que pongas tu confianza plena en Él. ¿Y cómo se va a dar eso en tu vida real? Por medio de su palabra continua. Es la palabra que hace esa obra, es la palabra que hace que te desprendas de ti mismo y pongas tu confianza plena en Dios. Es un proceso. Ahora la palabra del Señor nos dice en este escenario que por un lado la fe te hace ver a Dios correctamente, te hace conocer a Dios correctamente. La palabra nos dice que la fe, la palabra en nosotros produce y genera una obra maravillosa que nos hace movernos de una forma distinta que el mundo se mueve. Por eso esta mujer empezó a moverse de una forma distinta que los demás. La palabra nos dice que la fe nos hace mirar a Cristo correctamente, como Él es, el Señor de señores, el Señor que tiene el control de todas las cosas, la obra que Él ha hecho en nuestra vida. La fe nos hace ver ello, pero también nos dice la palabra que en este escenario que también la palabra del Señor nos hace ver cuál es nuestra condición, cómo estamos delante de Él. Esto quiere decir que a medida que tú conozcas a Dios, también vas a ver vamos a entender cuál es nuestra condición,
cómo se encuentra nuestra naturaleza. No es una cuestión solamente de saber, es una cuestión de vivirlo, de vivir la palabra. Y es un proceso de vivir la palabra de Dios en nuestra vida personal. No estamos hablando solamente acá de pleno conocimiento, de saber, yo ya sé de la condición del hombre, ya sé acerca del corazón del hombre. Pero ¿cuánto de esa palabra que estás oyendo se está haciendo real en tu vida? ¿Cuánto de esta palabra que estamos compartiendo se está haciendo real en tu caminar? Es un proceso, pero lo que vemos en este escenario, que la palabra hace esa obra. Esta mujer, dice el Señor Jesús en el verso 50, le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando dice tu fe te ha salvado es porque esta fe desde un principio obró en el corazón de esta mujer, por la palabra oída acerca de quién era Jesús. Y al saber que Jesús estaba en ese lugar, ella fue. Porque en Él, ella halló perdón y gracia por conocer quién es Cristo, por conocerlo a Él. Ella fue movida por la palabra. La palabra del Señor tiene que mover tu vida. La palabra del Señor tiene que dirigir tus pasos. La palabra del Señor tiene que moverte. Y esa forma de vida que has estado llevando antes de conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿te está moviendo la palabra en tu vida personal? ¿Estás viendo algo diferente? ¿La palabra del Señor te está llevando a mirar a quién es Cristo en tu vida personal? ¿Cristo se está haciendo más real en tu vida personal? ¿O solamente estamos hablando de religiones? ¿O solamente estamos hablando de cumplir con Dios? La palabra del Señor nos lleva a reflexionar acerca de cómo estamos delante de Él, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestro caminar. Por eso dice la palabra, en 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por esto, dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra es la que va a generar, la palabra es la que va a producir este amor hacia Dios, un amor que se manifiesta en acciones, que se da a conocer en hechos para con Dios. Como esta mujer empezó a moverse, lo cierto es que la palabra también va a mover tu vida, va a manifestarse en hechos solamente si la palabra tiene esa continuidad en tu vida personal. Como dice el Salmos capítulo 18, verso 1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es el Dios que creemos. ¿Cuánto esta palabra se está haciendo real en tu vida personal? En esa realidad que puedes estar viviendo, en ese contexto en el que te encuentras hoy en día. ¿Realmente Dios es tu refugio? ¿Realmente Dios es tu fortaleza? ¿Realmente Dios es esa roca? ¿Es ese escudo en tu vida personal? ¿Realmente es Dios? ¿O son las cosas que este mundo te ofrece? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Es el estatus social que hoy en día tienes? Y la palabra nos lleva a realmente reflexionar sobre cómo estamos caminando en nuestra vida personal. Así que esta obra es absoluta y completamente de Dios. El autor es Él, en tu vida como en la mía. Él es fiel. Él lo que ha comenzado lo va a culminar. Es un proceso. Pero lo cierto es que este proceso
se va a dar por medio de la palabra de Dios en nuestra vida personal. No hay otra forma de que esto se haga real en cada uno de nosotros. Así que yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón. ¿Podemos amar a alguien que no conocemos? Ciertamente no. Amén. Cuando conocemos a Dios, expresamos el amor hacia Él. Porque esa palabra que es guardada en nuestro corazón, lo cierto es que tarde o temprano va a dar un fruto. Esta palabra va a germinar, va a producir raíces, va a echar frutos. Porque la obra es completa y absolutamente de un Dios fiel, bueno y misericordioso en gran manera. Así es que te animo a hacer esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, y entender, Padre Santo, nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a poder verte a ti como el Dios que eres, como el Dios que tiene el control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser movidos por tu palabra, que ser movidos por las circunstancias de esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser movidos por tu palabra, que no ser movidos por las cosas que nos faltan hoy en día. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tu amor perdura para siempre. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, Señor. Como tú no hay otro. Gracias. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Oh, Señor, Como tú no hay otro, Señor. como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno.
Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brilla en mí, que tu luz brilla en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Como tú no hay otro, Como tú no hay otro, Señor. como tú no hay otro Eres mi Dios. esperanza. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Muy buenos días hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, nos vemos pronto hermanos.